¿Alguna vez has recibido perdón sin merecerlo? ¿Haces o dices algo que hiere a una persona amada y sabes que has cruzado la línea? No mereces el perdón, ¿verdad? Pero, qué dicha más grande, ¿no? La persona a la que has ofendido decide perdonarte. La palabra de Dios nos habla de este tipo de perdón. Es el perdón que Dios nos da. Uno que no merecemos y que muchas veces no entendemos. Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En la Biblia hay ejemplos de personas que cometieron grandes errores, pero Dios les perdonó. Y en este día vamos a ver a 3 hombres que Dios usó de manera muy especial, aun cuando en un momento determinado fallaron, actuaron de forma incorrecta. Estas son 3 personas perdonadas por Dios. Y el primero de los personajes es David. David, que fue el segundo rey de Israel. Dios lo escogió desde muy joven para este pueblo. Era el menor de 8 hermanos y su padre se llamaba Isaí. De pequeño David fue pastor de ovejas. También disfrutaba mucho de la música, tocaba el arpa, componía. David escribió muchos de los salmos que tenemos hoy en la Biblia. En los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas encontramos muchos relatos de la vida de David. Y uno de los más conocidos está en 1 Samuel capítulo 17 y cuenta la victoria de David sobre Goliat, un gigante del ejército filisteo. Ahí David mostró gran valentía, mostró confianza en la protección de Dios. Su fama comenzó a crecer y esto alimentó la envidia en el corazón del rey Saúl, que comenzó a perseguirle. Por eso David tuvo que huir y pasó un tiempo en el exilio. Tras la muerte de Saúl, David regresó. Fue coronado rey de Judá y luego rey de Israel. Su fama, su osadía, crecieron con el paso del tiempo gracias a los triunfos sobre muchos ejércitos. Uno de sus logros más importantes fue devolver el arca de la alianza a Jerusalén, y como resultado recibió grandes promesas por parte de Dios. Sin embargo, en 2 de Samuel capítulo 11, capítulo 12, leemos sobre un episodio oscuro en la vida de David. Durante el sitio de la ciudad de Rabá, David cometió adulterio con Betsabé, que era la mujer de Urías, era uno de los militares. Era uno de los valientes de David. De forma indirecta, mató a Urías. Le mandó a matar. Le puso al frente de la batalla, donde más arrecia, donde está el cuerpo a cuerpo, donde más intensidad hay en una batalla entre 2 ejércitos. Esto David lo hizo para casarse con Betsabé. Como consecuencia de toda esta trama, Dios envió al profeta Natán a revelarle a David las consecuencias de sus actos. Leemos que el bebé, fruto de esa relación, murió. También se desataron enormes problemas, luchas entre David y sus otros hijos por este pecado que cometió. Toda esta situación desagradó a Dios. Parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexiona. David se da cuenta de su pecado, se da cuenta que ha fallado a Dios, y el Salmo 51 expresa el dolor que sintió David. David comienza el Salmo pidiendo compasión a Dios y luego le ruega que intervenga en su vida. Y lo vamos a leer. Salmo 51, versículo 2. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Sus malas acciones afectaron a su relación con sus hijos, porque muchos de ellos se rebelaron entre sí. Uno quería matar al otro porque uno se acostó con su hermana. Uno quería quitarle el trono. Sus malas acciones afectaron a su relación con su familia, pero también con Dios. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios, y sabemos que la recibió. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla.
Esa persona que reconoce sus errores, Dios no la rechaza. En el mismo Salmo 51, en el versículo 7, David escribe: Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El perdón de Dios llegó. Y en Hechos capítulo 13 leemos que Pablo estaba hablando con los jefes de la sinagoga en Pisidia y entre sus palabras da aliento para aquellas personas. ¿Y menciona a quién? A David. Hechos capítulo 13, versículo 22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él va a realizar todo lo que yo quiero. Increíble. Qué palabras, ¿eh? Tú puedes pensar, ¿un corazón conforme al de Dios, el de David, siendo pecador? Sí. Un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que logra el perdón de Dios. Nos acerca más a Él. Esto nos impulsa a ser transformados para llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos. Y este es el primer ejemplo del perdón de Dios sobre David. El segundo ejemplo es Pablo. ¿Quién no conoce de Pablo, verdad? Se nos ha compartido mucho de Pablo, hemos leído mucho de Pablo, hemos visto muchas películas de Pablo. Y Saúl, antes, nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judaica. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas. Creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias. Su gran celo le llevó a perseguir a los cristianos. Les consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. Saulo estuvo presente durante el apedreamiento de Esteban. Este fue considerado el primer mártir cristiano, eso tú lo sabes, ¿verdad? Desde ese momento creció aún más su deseo de terminar con los que creían en Jesús. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. A pesar de todo esto, Dios tenía sus ojos puestos sobre este Saulo. Él veía gran potencial en él, y decidió revelarse a su vida. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio, deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él. Y además de propósito, una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Por eso, este es un mensaje, este es un toque de atención para esas personas que piensan: Dios no me va a perdonar. El pecado que he cometido es muy grande y Dios no me va a perdonar. Fíjate qué pecado de Saulo: perseguir a los cristianos, maltratarlos, metiéndolos en la cárcel, hombres y mujeres, matándolos incluso. Qué pecado, ¿eh? Todos los pecados en sí son pecados, no hay ni grandes ni pequeños. Pero tú no puedes pensar: oye, mi pecado me impide o hace que Dios no me perdone. No. Dios puede perdonar a cualquier persona. Lo hizo a Pablo, perseguidor de los cristianos. ¿No lo va a hacer con nosotros? Saulo le pidió permiso al sumo sacerdote para ir y para perseguir a los cristianos en Damasco. El permiso fue concedido y el viaje comenzó. Pero Dios tenía un plan mucho más especial. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y se oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 8. La vida de Saulo desde ese momento no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. De perseguidor pasó a ser fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús, del cambio que había experimentado.
A muchos cristianos le costó aceptarlo como parte de la iglesia. Sospechaban de él, le criticaban, murmuraban contra Pablo. Tenían sus razones, era perseguidor y de repente era un seguidor de Jesús. Pero Saulo, ahora Pablo, continuó fiel sirviendo a Dios y ayudando a expandir el mensaje de salvación. Pablo llegó a ser un gran misionero, llegó a ser un plantador de iglesias. Y la Biblia habla de sus 3 viajes misioneros, habla de sus visitas a las iglesias y también nos cuenta los sufrimientos que padeció Pablo. Y en medio de enfermedades, en medio de persecuciones, Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores, sus pecados, y le había dado la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. En el Nuevo Testamento, fíjate, hay 13 epístolas de su autoría, y en ellas vemos reflejadas la gran obra que realizó Dios en la vida de Pablo. Y luego vemos la obra que realizó Pablo llevando el mensaje de salvación a través de Jesús, de perseguidor a seguidor. ¿Y cómo pasó esto? Porque Dios perdonó los pecados de Pablo. Hoy estamos hablando del perdón de Dios y te hemos puesto 3 ejemplos, David, Pablo, pero falta un tercero que tú y yo conocemos, un tercero que tú y yo seguramente nos identificamos con él, un tercero que era seguidor de Jesús, era uno de sus discípulos, pero en el momento más importante en la vida de Jesús, él le abandonó. No solo le abandona, sino que le niega. Y sí, estamos hablando de Pedro. Tú y yo somos Pedro, porque tenemos ese carácter temperamental, que saltamos a la primera. Nos hacen un poquito de daño y ya estamos saltando. Pedro, impulsivo. Tú y yo tenemos un Pedro en nosotros. En nuestra vida hay un Pedro. Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Betsaida. Estaba casado. El primer encuentro que tuvieron él y su hermano con Jesús fue especial, ya que les dio un nuevo propósito. Pero curioso que se lo da a Pedro y a Andrés, su hermano, pero no se lo da a su padre. A su padre no. El llamado fue para sus hijos. Para el padre no. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombre». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Desde ese momento Pedro pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Era tosco Pedro, de temperamento impulsivo. Características que se reflejan en varios pasajes bíblicos, prácticamente en los 4 evangelios. Habla de la impulsividad que le llevaba a hablar o a actuar antes de pensar como vemos. Por ejemplo, Mateo capítulo 14. Él estaba junto a los otros discípulos en una barca cuando Jesús se le acerca caminando sobre el agua. Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Los apóstoles que compartieron momentos especiales con el Maestro. Entre ellos estaba Pedro. Llegó a ser una especie de portavoz de los 12, declarando en ocasiones grandes verdades. Y lo puedes leer. Mateo capítulo 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas». Jesús les pregunta a los discípulos: «¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?». Pedro responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Qué palabras de Pedro, reveladas por el Espíritu Santo. Pero es que luego Pedro también le dice unas palabras a Jesús y Jesús le dice: «Apártate de mí, Satanás». Jesús le dice: «Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, esto te lo ha revelado mi Padre». Pero luego Pedro también en un momento le dice unas palabras a Jesús cuando Jesús dice que va a morir. Y Pedro le dice: «Oye, Jesús, no puedes morir. O sea, que no te venga esto, que no suceda esto». Y Jesús le reprende, le dice: «Apártate de mí, Satanás». O sea, Pedro impulsivo, dejándose llevar por emociones. Fíjate otro ejemplo. Durante la última cena vemos la escena especial. Los discípulos comienzan a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante y Jesús les dice que en su reino el más importante es el que sirve.
Les anima a seguir su ejemplo de servicio y pasa a hablarle directamente a Pedro. Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le dice Pedro? Estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Jesús sabía lo que sucedería y dio una palabra profética. Él sabía que Pedro lo negaría y oró por él. Oró para que se fortaleciera, que su fe se fortaleciera. Y Jesús dijo que Pedro se repondría de ese gran error y que llegaría a ser de ejemplo para los demás discípulos de Jesús, y así fue. Cuando arrestan a Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote, Pedro negó 3 veces que lo conocía, tal como había dicho Jesús. Y al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en el corazón. Le había fallado al Maestro. Pero después de la resurrección de Jesús, en Juan capítulo 21, leemos una de las historias más bellas del perdón, de la restitución. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le contesta, sí, Señor, sabes que te amo, Jesús le da una encomienda. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apaciéntalas. Y sabemos que Pedro fue uno de los líderes de los primeros cristianos. En el libro de Hechos leemos cómo Dios lo usa para sanar, y cómo les lleva el mensaje de salvación. Y la iglesia creció gracias a su fidelidad, a su perseverancia en llevar el mensaje de salvación. Así es Dios, lleno de amor, lleno de perdón. Él está siempre a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le demos la oportunidad. Él no solo nos perdona, también nos da un nuevo propósito. No tardes en aceptar su amor, su perdón. Hoy es el tiempo de acercarte a Dios con humildad. Pídele perdón, como hizo David. Señor, perdóname. Te he fallado. Perdóname porque he cometido pecado. Y mi pecado me separa de ti. Mi pecado impide que mi relación contigo crezca. Señor, te pido que me perdones. El Señor perdonó a David, perdonó a Pablo, perdonó a Pedro. El Señor está dispuesto a perdonarnos a nosotros, pero tenemos que dar ese paso. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios y de pedirle perdón. Y Él nos va a restituir. Él nos va a perdonar. Créelo.